a Cultura Lambayecana Activa. Hoy venimos a contarles sobre la historia lambayecana. En este video conoceremos acerca de su origen, cerámica, arquitectura, economía, religión y organización política y social. Comencemos. La cultura lambayecana, también conocida como cultura Sicán, fue una civilización que se desarrolló entre los años 750 después de Cristo y 1375 después de Cristo, en la zona norte de la costa del Perú. Origen mitológico. El cronista español Miguel Cabello Balboa dejó reflejado en sus escritos el mito lambayeque sobre el origen de su civilización. Esta historia relata la llegada de un rey llamado Nailam por el mar a la zona. El monarca procedía del sur y llegó acompañado de una gran flota de barcas y con una lujosa cortesía de funcionarios. El rey desembarcó en el río Lambayeque y edificó una huaca llamada Chot en un lugar que se encontraba a 2 kilómetros tierra adentro. Con él llevaba un ídolo elaborado con piedra verde, llamado Yampayek, que representaba su propia imagen. El reinado de Nailam se caracterizó por la prosperidad y la paz que dejó en la región. A su muerte, ocurrida a una avanzada edad, fue enterrado por la nobleza en su palacio. Esos nobles afirmaron que el rey se había cansado de la vida terrenal y había usado su poder para que le salieran alas y había viajado con ellas al cielo. De esta forma, el monarca se convirtió en un dios para su pueblo. Los siguientes 11 reyes pertenecieron a la dinastía fundada por Nailam. El último fue Fempeyek, quien trató de trasladar el ídolo de Yampayek a otro lugar, lo que desató la furia de los dioses. Un demonio con forma de femenina se apareció ante el monarca y lo tentó para que mantuvieran relaciones sexuales. Fempeyek aceptó y ese pecado provocó que las desgracias se cebaran con el pueblo lambayeque. Así, se sucedieron las inundaciones, sequías y hambrunas, hasta que un tirano poderoso, el Chimú Capac, llegó desde el sur y se apoderó de las tierras de esta civilización. El arqueólogo japonés Izumi Shimada dividió la historia de esta cultura en 3 etapas. La primera, Sicán temprana, se desarrolló desde 750 hasta los 900 después de Cristo. Es el periodo más desconocido ya que apenas se han encontrado restos arqueológicos. Segundo, Sicán medio, se desarrolló desde los 900 hasta los 1100 después de Cristo. Comenzó con la unificación de la civilización lambayeque y con la aparición de una identidad cultural propia. La capital se instaló en Batangrande y los gobernantes fueron reyes sacerdotes dedicados al culto al dios Sicán. Tercero, Sicán tardío. Abarcó desde los 1100 hasta los 1375 después de Cristo. Batangrande fue destruida por un incendio que, además, coincidió con una época de sequías. Sus habitantes, cansados de los tributos que pagaban a los reyes sacerdotes, emigraron a Tucumán y abandonaron el culto al dios Nailam. Finalmente, la región fue conquistada por Chimú Capac. Cerámica. Como en otros aspectos, la influencia moche fue fundamental para la cerámica elaborada por la cultura lambayeque. Además, también aprovecharon los aportes de otras civilizaciones hasta crear un estilo propio. Sus ceramistas utilizaban la técnica de moldeado y era frecuente el uso de la base de pedestal, los picos cónicos y los cuerpos globulares. Su pieza más característica era el llamado Huaco Rey, que representaba un personaje de ojos alados muy frecuente en las iconografías de esta cultura. Arquitectura. Dentro de la arquitectura lambayecana destacan los complejos monumentales en los que vivían los reyes sacerdotes. De esos centros ceremoniales, los dirigentes políticos religiosos dirigían el culto y administraban la economía. El pueblo, por su parte, residía en las inmediaciones y solo entraba en esos complejos para pagar impuestos y honrar a los dioses. Esos centros ceremoniales contaban con varias pirámides truncas construidas con ladrillo y adobe. Las importantes se encuentran en Batangrande, Apurlec y Tucumán. Batangrande fue la capital de la cultura lambayeque durante su etapa de mayor esplendor, el Sicán medio. Contaba de 20 pirámides con una altura superior a los 30 metros. Entre ellas destacaban la Huaca del Oro, la Huaca de la Merced, la Huaca Rodillona o la Huaca de las Ventanas. En este lugar no solo era el centro ceremonial a los que acudían miles de peregrinos para honrar a los dioses, sino que también fue un importante centro administrativo en los que reyes sacerdotes ejercían su poder. Tucumán reemplazó a Batangrande como capital de Lambayeque durante el Sicán tardío.
Además de su función religiosa, este centro también asumió las funciones administrativas. El complejo está localizado a 10 kilómetros del sudoeste de Batán Grande. Su ubicación en la influencia entre el río Lambayeque y el río La Leche. Apurlec. El tamaño de Apurlec ha provocado que esté considerado como uno de los complejos más grandes del antiguo Perú, tanto que puede aproximarse a la categoría de ciudad. El complejo contaba con varias pirámides y depósitos, además de extensas calles. Religión. El principal mito de esta cultura, el ya mencionado mito de Nailam, era transmitido oralmente. El propio Nailam era el dios principal de los lambayeques y era representado como un hombre con ojos alados. Estas representaciones eran habituales en los tumis, los cuchillos tradicionales de los lambayeque. Igualmente, también aparecía la figura del dios en las máscaras funerarias y en los cerezos. Organización política y social. Los lambayeque se organizan políticamente en forma de estado teocrático, con su capital política y religiosa en Batán Grande. Su principal dirigente es el rey sacerdote, que residía en un palacio rodeado de su corte. Al fallecer, el monarca era enterrado acompañado de ricas ofrendas. A finales del siglo 900 después de Cristo, la capital política religiosa se trasladó a Tucumé. Por otra parte, la sociedad lambayeque era totalmente jerarquizada. El poder estaba en manos de una élite que aunaba las funciones políticas con las religiosas y que basaba su legitimidad en orígenes divinos. El resto del pueblo, compuesto por agricultores, artesanos o administradores, tenían muchos menos derechos. Como ejemplo, al fallecer eran enterrados en una fosa común. Prácticas funerarias. Dentro de las prácticas rituales destacaban los entierros. Las ceremonias y el tipo de tumba variaba según la clase social de la persona que fuera a ser enterrada. Si el fallecido pertenecía a la clase alta, su tumba era individual y se ubicaba bajo algún monumento o construcción importante. El resto de la población, por su parte, se enterraba en fosas comunes o a poca profundidad.